que nos va a llevar el mensaje y a edificar nuestras vidas. Vamos a orar por ella, por favor, colóquese sobre sus pies y tienda su mano. Señor Padre bendito, te damos gracias, Dios mío, por el vaso que tú elegiste esta noche, Padre, y te pedimos, Dios glorioso, que no sea la hermana Claudia que hable, sino tu Padre. Coloca, Dios mío, y pasa un carbón encendido por sus labios, y cada palabra que salga de su boca, Dios mío, sea dirigida por ti, Padre, que toque nuestros corazones, nuestra alma, que mueva nuestras entrañas, Dios mío, y que salgamos renovados, transformados de este lugar, Padre, porque sabemos, Dios mío, que así como entramos no nos vamos a devolver. A ti sea la honra, la gloria, en el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén. ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Dios les bendiga, amén. ¿Cuántos estamos gozosos en esta noche? No parece. ¿Cuántos estamos gozosos? Amén. Yo al que esté gozoso, dale un fuerte aplauso, pero un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos. En esta noche vamos a abrir en nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 24, versículos del 14 al 17. Y nos vamos a colocar sobre nuestros pies, aún los niños, amén. Debemos siempre estar como un pueblo unidos, amén, en un solo espíritu. Entonces vamos a colocarnos sobre nuestros pies, también los niños. Así sea que de pronto usted no tenga la Biblia ahí en este momento, acérquese donde un hermano, y si no puede acercarse donde un hermano, dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, amén, y a su nombre. ¿Cuántos estamos esperando al Rey? Amén. Nada más la dona sonora. ¿Cuántos estamos esperando al Rey? Amén. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron a vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Amén. Vamos a leer todos la última parte del versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Dios, te damos gracias en esta noche, Dios, por tu palabra, por tu presencia. Ahora, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios, tomamos, Padre amado, tus armas espirituales, Dios, y atamos y ligamos, Dios, en esta hora, Dios amado, todo principado, todo gobernante de las tinieblas, Dios bendito, que esté, Padre amado, operando en los aires, Dios. Atamos y ligamos al gobernante, Dios bendito, de esta fiesta, Dios, todo espíritu, Padre, de melancolía, todo espíritu de Navidad, Dios, todo espíritu, Padre bendito, engañoso, Dios amado, que quiera venir, Padre amado, influenciar, Dios, sobre nuestra vida, sobre este lugar. Ahora lo declaramos inoperante por el poder de tu palabra, Dios, que toda hueste de maldad, Dios bendito, tú te la lleves, Padre, la barras, Padre bendito, con tu escoba destructora, llevándote, Dios, en esta hora, Dios bendito, todo aquello, Dios, que no sea de tuyo, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, y tu pueblo te da un fuerte aplauso en esta hora. Amén. Conocemos mucho este versículo, ¿verdad? Incluso hasta no lo sabemos,
a veces lo parafraseamos, otras veces lo recitamos en manera idéntica a como está escrito, otras veces lo hemos leído. Pero dice la palabra de Dios y habla acerca de un hombre llamado Josué, que este hombre fue sucesor de Moisés. Y dice la palabra de Dios que este hombre fue el que Dios usó para entrar a la tierra prometida. La promesa se la dio a quién, a Moisés, pero dice la palabra que Dios usó a Josué para poder palpar, para poder pisar la tierra prometida, la cual fluía leche y miel. Y dice la palabra de Dios que este hombre tuvo mucho, pero mucha guerra, ¿ven? Tuvo muchas batallas al momento de entrar a esa tierra, porque no solamente entraba y listo, aquí nos vamos a apoderar, aquí vamos a colocar las tiendas, sino que este hombre se enfrentaba con personas que eran de otros pueblos, con personas que ya estaban años estipulados en esa tierra, en esos reinados, y les tocó pelear, dirigir al pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que en el capítulo 24 este hombre da un discurso al pueblo de Israel. No solamente a 2 o 3, sino que a todo el pueblo de Israel los reúne y les comienza a dar un discurso. Y el discurso era porque él ya se iba a despedir. Y él comienza a decir, ya yo estoy anciano, ya yo estoy viejo, hasta aquí. Yo les estoy dando en esta hora que si ustedes van a escoger servirles a los dioses, vayan, háganlo, pero lo que deberían es escoger a Dios, amén. Pero dice la palabra de Dios que Josué lo único que le dijo, eso es libre albedrío, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel inmediatamente respondió y dijo, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo nos vamos a ir tras esos dioses? No nos podemos ir ni a los dioses que estaban del otro lado, donde estábamos nosotros, que conocimos, ni tampoco podemos adorar ni irnos detrás de los actuales dioses en la tierra que estamos. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel dijo, yo también voy a buscar, yo también voy a servir a Jehová. Amén. Y dice la palabra de Dios que estas fueron las últimas palabras que habló Josué, este siervo del Señor. Amén. Esto es lo que habla la palabra en el capítulo 24 del libro de Josué. Pero en el capítulo 23, un capítulo antes, dice la palabra de Dios que Josué comienza a exhortar al pueblo de Israel. Y comienza a decirle, miren lo que Dios hizo en nuestras vidas. Miren lo que Dios hizo en nuestros antepasados, en lo que eran nuestros padres. Miren todas las hazañas que Dios y las señales que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, en este pueblo, en Israel. Sí, y dice la palabra de Dios que Él comienza a exhortar para que sirvieran y buscaran a Jehová de los ejércitos. Amén. Sabemos que la familia es la primera institución que Dios estableció sobre la tierra. Amén. Y vemos que hay diferentes clases de familia. Están las familias nucleares, que es la familia ideal, padre, madre e hijos. Está la familia monoparental, donde nada más están los hijos y pues obviamente un solo padre, sea madre o sea el papá. Están las familias extensas, que es donde está el abuelo, el tío, el primo, la mamá, el papá, y todo. Cuando uno dice, esa gente sí tiene bastante familia y todos viven en ese mismo núcleo. Amén. Pero dice la palabra de Dios que no importando cuál fuera la familia, Dios vino a restaurar a la familia, tanto la suya como la mía. Eso es lo que nos vamos a basar en esta noche. ¿Por qué vamos a hablar acerca de la familia? Porque muchas veces nosotros venimos y estamos en el Señor, pero nuestra familia está lejos de Dios. Amén. Nuestra familia de pronto no quiere servirle a Dios. De pronto mi familia está conmigo dentro de la iglesia, pero está alejado del Señor. Amén. Y eso es lo que hizo Josué. Josué exhortó al pueblo de Israel y les dijo, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y dice la palabra de Dios que eso fue lo que hizo Josué. Durante todo lo que hemos hablado acerca de la vida de este hombre, toda su familia junto con él se dedicaron fue al servicio al Señor. ¿Qué es el servicio? ¿Qué es servir? Amén.
Una vez se dice, no, tú viniste para que servirme, y uno se siente como que yo, servirte a ti, tú estás loco, ¿sí o no? Y creemos que a veces el servir es como un acto de humillación. O sea, de que yo soy la que mando y tú eres, por decirlo así, el esclavo, tú me tienes que servir. Amén. Pero eso de pronto sí es para cuando estamos allá afuera, en el mundo. Esas son las creencias que tiene el mundo. ¿Sí? Pero en el Señor nuestra mente es totalmente distinta, porque nuestra mente viene siendo la mente de Cristo. Y dice la palabra de Dios que el mismo Señor Jesús dijo, yo vine no para ser servido, sino para servir. El mismo Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, dijo, yo vine para servir, no para ser servido. Y dice la palabra que Josué también dijo esto, mi casa y yo serviremos al Señor. Usted y yo tenemos que servirle a Dios, sencillamente. ¿Qué es el servicio? El servicio es cuando yo, de manera voluntaria o no voluntaria, realizo algo que me manda una persona. En el Señor, lo que me manda Jehová de los ejércitos. Pero como yo sé qué es lo que Dios me manda para con mi familia, la palabra de Dios es clara, viva y eficaz. Y si yo quiero saber cómo educar a mi hijo, aquí lo puedo encontrar. Pues la palabra de Dios dice, instruye al niño en el camino para cuando fuera viejo, no se aparte de él. Pero hermana, es que yo le estoy instruyendo, pero resulta que la palabra de Dios me enseña, no dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre, y yo que soy la mamá, no pongo el ejemplo. ¿Será que le estoy instruyendo? Pero es que yo le estoy diciendo, ¿ves? Porque uno tiene que ir a la iglesia, pero yo me quedo haciendo otras cosas en mi casa. ¿Estoy instruyendo al niño en los caminos de Dios? No, hermano. Amén. Porque dice la palabra, el apóstol Pablo dice que nosotros somos testimonios, somos carta abierta ante todos los demás. Y no solamente a los demás, sino también a mi familia. Como primera institución que Dios estableció, yo tengo que velar por mi familia. Como primera institución que Dios creó sobre la tierra, yo tengo que cuidar de mi familia. No solamente por la parte económica, no solamente por la parte física, por la parte de salud, sino también por la vida espiritual de mi familia. Y hoy en día vemos muchas familias enteras, hermanos, que están siendo destruidas por el diablo lastimosamente. Donde los padres no respetan a los hijos, ni los hijos respetan a los padres. Donde de pronto sale el hermano y le pega a la mamá, de pronto le pega a la hermana, donde hay contiendas, donde hay discusiones constantemente, y no es algo que de pronto lo vemos en la televisión por allá lejos en otro país, sino que lo vemos al lado de nuestra casa o incluso en nuestras propias familias, amén, en nuestros propios hogares, amén. Y dice la palabra de Dios que Dios vino a traer vida y vida en abundancia. Y no solamente vino a traer vida y vida en abundancia para Claudio Martínez, sino que también vino a traer vida y vida en abundancia para mi familia, para la familia de mi madre, para la familia de mi padre y para todos aquellos que se constituyen familia por sanguínea. Entonces, cada uno de nosotros tenemos delante de Dios que darle cuentas a Él. ¿Por qué le vamos a dar cuentas a Él? Porque dice la palabra que el apóstol en los libros de los Hechos dice que cuando en la cárcel, cuando él estaba encarcelado, dice que ellos comenzaron a darle alabanzas a Dios y vino el Señor, un estruendo los liberó, y dice la palabra de Dios que el soldado tenía tanto miedo porque dijo, ya me van a matar, me van a decapitar porque todos los presos se fueron, el problema es para mí. Pero cuando dice la palabra de Dios que él vio que los presos estaban ahí, que el apóstol Pablo dijo, no te preocupes, aquí estamos nosotros. Dice que él comenzó a creer en el Señor y dice, ¿qué hago para ser salvo? Y el apóstol lo único que le dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Amén. No solamente iba a ser salvo el soldado, sino también iba a ser salva su casa. Pero entonces muchas veces nos acomodamos a este versículo. Yo voy a ser salvo y como ya yo creo en el Señor, yo estoy caminando en Dios y ya yo estoy haciendo las cosas que a Dios le agrada, ya yo, mi familia va a venir a los caminos de Dios. No.
¿qué tenemos que hacer? Pagar un precio. Mi familia, cuando viene a los caminos de Dios, cuando mi familia va a ser salva junto conmigo, es cuando yo oro por aquel que está perdido. Es cuando yo oro por aquel que de pronto no quiere venir a los caminos de Dios. Cuando yo oro por aquel hijo que está demasiado rebelde, por aquel papá que de pronto me desespera, que yo, mejor dicho, me voy de ahí porque puedo cometer algo. Amén. Cuando yo estoy creyendo de que mi familia va a ser salva, es cuando yo en realidad pago un precio por mi familia. Pero muchas veces no queremos pagar el precio por la familia. Amén. Queremos nada más dame y nos volvemos como una oveja. Amén. Todo para nosotros, pero se nos olvida la salvación. Amén. Aunque la salvación es individual, yo le puedo decir a mi familia: busca de Dios. Dios está a las puertas. Cristo viene pronto. Es decisión de Él, como hizo Josué. Allá ustedes, si quieren, servirle a otros dioses, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y la salvación era individual, hermano, pero Él metió su casa también. No sabemos si de pronto dentro de sus hijos había un rebelde. No sabemos si de pronto la esposa no era una mujer sabia. Amén. No sabemos absolutamente, específicamente, de cómo era el núcleo familiar de Josué. Pero él algo sí dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Que mi casa, mi familia, mis tíos, mis hermanos, mis abuelos, mis papás, mis primos, toda nuestra familia pueda estar en el servicio al Señor. Amén. ¿Cuánto le brindan un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos? Amén. Y Cristo vino a restaurar las familias enteras, no solamente de aquel que está en el mundo, sino también del que está en la iglesia. Amén. Porque es que el diablo vino a destruir, vino a hacer división, vino a hacer de que el hermano se levantara contra el padre y el padre contra los hijos. Amén. Y eso lo estamos viendo. Amén. No es algo que es de pronto por allá muy lejos, es algo que está viviendo hoy en día la humanidad entera. Pero nosotros tenemos algo muy importante que se llama Jesús de Nazaret, hermano. Y muchas veces nosotros lo dejamos a un lado nada más para nuestras necesidades. Porque es que yo de pronto no tengo para la comida, porque es que yo de pronto no tengo para vestir ahora en diciembre, porque es que de pronto yo no tengo un calzado. Amén. Pero se nos olvida lo importante y lo necesario que es nuestra vida espiritual, que es la vida espiritual de aquella persona que así como yo, Dios nos amó, pero por su misericordia usted y yo estamos en este lugar escuchando la palabra de Dios, pero ellos están lastimosamente perdiéndose en el alcohol, perdiéndose en la droga, perdiéndose de pronto en el liberalismo, perdiéndose allá en el mundo. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios sacó a Israel de Egipto. Amén. ¿Para qué? Para darle un mejor vivir, para darle vida y en abundancia, para formar un pueblo, el pueblo de Dios. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Amén. Y Dios nos sacó de allá de Egipto, Dios nos sacó de allá del mundo, no para de pronto quedarnos aquí quietos y ya yo soy salvo, estoy peleando por la salvación, sino también pelear como hizo Josué por algo que Dios nos ha decretado muchísimos más años atrás, que nosotros ni siquiera habíamos nacido, que es que mi casa y yo serviremos al Señor, que si yo creo en el Señor Jesucristo será salva también mi casa junto conmigo, pero siempre y cuando usted y yo podamos rendirnos ante Dios y hacer la voluntad de Dios. Amén. Y muchas veces creemos que no, que ya yo soy de pronto cristiana y ya yo soy salva. Amén. Dice la palabra de Dios que esta es una lucha que tenemos hasta cuándo, hasta cuando Cristo venga. Y cuando Cristo viene, nada más lo sabe nuestro Padre Celestial que está en los cielos, porque ni aún los ángeles lo saben. Amén. Ni Jesús, sino Jehová de los ejércitos. Y en esa lucha yo tengo que tratar de caminar delante de Dios como Él quiere que caminemos. Amén. Y la palabra de Dios no solamente habla acerca de historias, no solamente habla de cómo yo debo vivir individualmente, sino que también cómo debo vivir con mi familia. Amén. Dice la palabra y habla acerca de una familia que era la familia de Jacob.
Dice que hubo rivalidad entre Jacob y Esaú. Amén. Y estos dos hombres eran hijos de Isaac. Amén. Eran nietos de Abraham. Y dice la palabra de Dios que ellos andaban en contiendas y en discusiones. Amén. Andaban en continua, amén, contienda, hasta el punto de que uno le quitó, usurpó su identidad, quitándole la bendición que le correspondía. ¿Será que eso es bueno cuando usted de pronto ve una familia donde los hermanos, donde las hermanas, donde los primos, donde el mismo núcleo familiar se están tirando los unos con los otros? Y uno dice, eso no es de Dios. El diablo está ahí metido, amén. Pero cuando nos hacen algo a nosotros, nuestra propia familia, ¿qué pasa ahí? Nosotros no echamos fuera al enemigo, sino que secundamos, amén. Porque muchas veces hacemos cosas que creemos que está a nuestra conveniencia. ¿Por qué? Porque es que así me criaron, así me educaron, así me dieron estos valores, así me dieron estas creencias. Pero dice la palabra de Dios que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y sabemos que matar no es bien, amén. Ni para la sociedad, ni para el Señor. Sabemos que robar no está bien, ni para la sociedad, ni para el Señor. Amén. Sabemos que adulterar no está bien ni para la sociedad, ni para el Señor. Eso lo tenemos claro. Usted va allá afuera y le pregunta a una persona que de pronto no es cristiana y le va a decir, no, eso está mal, porque aún delante de la ley, aquí en la tierra, eso tiene su consecuencia, amén. Pero la palabra de Dios a mí me enseña que hay unos deberes, amén, y unos deberes cristianos que el mismo Señor Jesús nos estipuló, amén. Dice la palabra de Dios que le dice al esposo, a la esposa y al esposo, de que cuando eran solteros, ellos nada más se dedicaban y tenían que ver por las cosas de quién, del Señor. Pero ahora que están casados, el esposo tiene que ver con las cosas de la esposa y la esposa tiene que ver con las cosas de su esposo. Amén. O sea que Dios es un Dios de orden. Amén. Dice, padres, no desesperéis a los hijos. Amén. Pero también dice, hijos, honrad a padre y a madre. Amén. Todo esto, amén, Dios formó una familia. Dios hizo al hombre y a la mujer y mandó a que se multiplicasen creando una familia, hermano, pero también dio una palabra para que no solamente ellos iban caminando errante por el mundo, sino también con unos mandatos y unas leyes a las cuales usted y yo debemos cumplir para poder ser salvos, amén. Porque no solamente podemos estar criticando que aquella persona no quiere buscar a Dios, ese es el problema de ella, donde yo de pronto tampoco le doy buen testimonio. Amén. Donde de pronto yo ni siquiera hablo con mi esposo o ni siquiera yo hablo con mis hijos, sino que estoy pendiente mucho más al trabajo o estoy pendiente mucho más de pronto al televisor o a cualquier otra cosa. Amén. Pero de estas cosas Dios nos va a demandar. Amén. Porque dice de la palabra de Dios que de todas las cosas que nosotros hagamos sobre la tierra nos va a demandar. Amén. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Y la palabra de Dios habla en Josué que él dice, allá ustedes si quieren irse y adorar a aquellos ídolos de Egipto, de allá detrás del río, ¿sí? Del otro lado del río, o si ustedes quieren adorar los ídolos que están ahora mismo en la tierra actual, el del amorreo, el del fereceo, y de todas estas reinos, estos pueblos, amén. Dice Josué, eso es decisión de ustedes, amén. Pero en mi casa y yo serviremos al Señor. Pero muchas veces nosotros estamos dentro del Señor y muchas veces levantamos dioses ajenos, amén. Y ahí estamos también haciendo cosas que a Dios no le agrada, porque dice la palabra que el idolatrar no es de Dios. Y muchas veces yo, como soy mamá, yo como soy papá, yo amo más a mis hijos que al mismo Dios. Amén. Yo como soy de pronto la madre o el padre, yo prefiero hacer cualquier cosa para mis hijos y colocar al Señor en segundo lugar. Amén. Pero dice la palabra de Dios que Dios no comparte su gloria con nadie y que Dios es un Dios soberano. Amén. Y como yo siempre digo, aunque nosotros queramos pelear con Dios, siempre vamos a tener
la de perder, porque Dios siempre va a hacer su voluntad. Por algo Él es soberano. Amén. Y dice y muchas veces nosotros idolatramos al esposo, idolatramos a la esposa, y es que yo no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que mi esposo no quiere. Arrodíllese al Señor, órele, porque dice la palabra de Dios, amén, que la oración es fuente de poder. Entonces, si la oración es fuente de poder, ese esposo que el diablo lo tiene envuelto para que la salvación mía pueda ser quitada, Dios lo va a derrumbar. Amén. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Pero es que yo tengo que trabajar. Amén. Dice la palabra, el que no trabaja, que no coma. Amén. Muy sencillo. Si yo quiero comer, yo tengo que buscar en las maneras de comer trabajando. Amén. Y dice, y muchas veces, nosotros no hacemos esto. Muchas veces, amén, queremos satisfacer siempre a nuestro trabajo, queremos siempre estar bien, y le enseñamos a nuestra familia que primero es el empleo, primero es el trabajo, primero de pronto es la profesión, primero de pronto es el esposo, primero de pronto es la esposa, primero de pronto es el hijo, el abuelo, cualquier cosa menos a Dios. Amén. Y entonces es que yo no he orado en todo el día, no, porque es que mi esposo, si después me ve orando, comienza a hablar y a decir. Pero dice la palabra de Dios que primero es Jehová de los ejércitos. Al Señor adorarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu cuerpo. Lo dice la palabra en el libro de Deuteronomio. Amén. Y lo dice la palabra en el Nuevo Testamento por el mismo Señor Jesús, que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando dice sobre todas las cosas, incluyendo a tu familia. Amén. Pero usted me dirá, hermana, si Dios me dio a mis hijos, Dios me dio a mi familia, Dios me dio a mi esposo, Dios me dio a mi esposa. Sí, para que usted y yo lo podamos encaminar al Señor, para que usted y yo lo podamos administrar. Pero si yo no puedo administrar las cosas del cielo, amén, ¿cómo voy a administrar las cosas del Señor? Amén. ¿Cómo voy a administrar a mi familia si yo no estoy llena de la palabra de Dios? ¿Cómo voy a administrar a mi familia si yo de pronto no oro al Señor? ¿Cómo voy a administrar a mi familia si yo ni siquiera leo la Biblia? ¿Cómo voy a administrar a mi familia si yo ni siquiera ayuno, si ni siquiera vigilio? Porque estas son las herramientas del cristiano. ¿Cómo voy a yo administrar a mi familia si en realidad Jesús de Nazaret no está dentro de mi familia? Amén. Dice la palabra de Dios que Dios tiene que ser el centro de todo. Amén. Y muchas veces el centro en diciembre, ahora mismo es que me voy a poner. Y me afano. Y la iglesia se queda sola. Y no es que yo tengo que ir porque que no puedo ir a la iglesia, no es que tengo que comprar los juguetes de los niños. Amén. No es que yo no puedo ir a la iglesia porque es que yo tengo que buscar trabajar.